buenos días. Estamos preparando un nuevo material. Hoy vamos a hablar Teología Sistemática, volumen 1. Vamos a iniciar con la naturaleza de la doctrina. La doctrina, o el vocablo doctrina, significa enseñanza o instrucción y puede definirse como las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras, ordenadas de manera sistemática, y en su conjunto se les domina comúnmente como doctrina. La teología. Teología es el tratado o discurso razonado respecto a Dios. La teología o doctrina se puede describir como la ciencia que trata de nuestro conocimiento de Dios, sus propósitos divinos y su relación con el ser humano, es decir, con el hombre. ¿Qué es la palabra ciencia? Se le llama ciencia al conocimiento exacto, sistemático, lógico y razonado de una materia. En el caso de la ciencia cristiana, se refiere al conocimiento exacto que el hombre le viene de Dios, es decir, mismo que Él revela al hombre. Veamos Daniel 2:28. Mas hay un Dios en los cielos, dice la Escritura, el cual revela los misterios. Job 33:16. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz que mora en él. De tal manera que nadie puede conocer a Dios, nadie puede decir que entiende o que sabe algo de Dios si Dios no se lo revela. Por eso es tan importante que entendamos que la Biblia o que la palabra de Dios tiene como propósito la transformación del hombre, darle el conocimiento suficiente para que el hombre obedezca los mandatos y estatutos de Dios. La gente quiere descubrir de manera racional, de manera humana, el razonamiento bíblico o las enseñanzas bíblicas, cosa que por supuesto no es posible, porque para que usted o yo entendamos lo que dice la palabra de Dios, lo profundo de ella, necesito forzosamente que Dios me lo revele. Ahora, ¿qué significa la palabra religión? Estamos ahorita solamente dando significados para que podamos entender el lenguaje que vamos a utilizar durante estos cursos, estas clases. La palabra religión viene del latín religio, que significa culto que se tributa a la divinidad, y se deriva de una palabra que básicamente significa ligar. Por lo tanto, la religión representa todas aquellas actividades que me ligan con la persona de Dios. Entonces, ¿qué relación tiene la religión con la teología? Podríamos decirlo de esta manera: la religión es la práctica y la teología es el conocimiento. De lo cual se puede desprender el siguiente razonamiento: no se debe de ser teólogo sin practicar lo que se sabe, es decir, ser religioso, y no se debe ser religioso sin saber qué se cree. Se debe tener un sano equilibrio entre lo que se sabe y lo que se practica. En otras palabras, según nos vemos en Santiago 1:25, dice: mas el que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley, que es de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Porque, dice Romanos 2:13, porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Entonces volvemos a Santiago 1:22 ahora. Dice: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. De lo cual podemos desprender la siguiente frase: bienaventurado el que practica lo que sabe de la palabra de Dios. La palabra bienaventurado es en el griego de la concordancia Strong 3107, makairos. Dice, forma prolongada del poético, makar, que significa lo mismo, supremamente bendecido, por extensión, afortunado, bien librado, bendecir, bienaventurado, dichoso, glorioso. Ahora hay otra palabra que vamos a definir ahorita para que podamos entender algunas cosas más adelante. Dogma. ¿Qué diferencia tiene el dogma con la doctrina? La doctrina es la revelación de Dios y dogma es la declaración del hombre de esa revelación, es decir, su propia interpretación, acorde con su propia experiencia, forma de pensar
y forma de actuar. Entonces podemos ver aquí cómo la palabra de Dios tiene una enseñanza, tiene un fundamento, tiene algo que Dios quiere enseñarnos. Sin embargo, cuando la leemos, cuando la estudiamos de manera racional o de manera humana, analizándola humanamente, entonces podemos derivar de ella dogmas, es decir, mi propia interpretación de lo que creo que que creo que está diciendo la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros podemos ver a lo largo de la historia que una cosa es lo que nosotros entendemos y otra cosa es lo que Dios está queriendo decir. Por eso es importante que cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando vamos a profundizar en ella, tengamos por cierto que debe de intervenir el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos revele lo que tenemos que entender y que aplicar. Por eso hay tantos grupos y tantas denominaciones, porque cada uno ha tomado una parte de la Escritura, la ha hecho su doctrina y en base a eso ha formado toda una serie de reglamentos, toda una serie de estatutos para su propia religión. Esto, por supuesto, no es bíblico. La palabra de Dios nos enseña que debemos de tomar toda la palabra de Dios, porque dice la Escritura, toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces toda la palabra es útil. Yo no puedo tomar una porción y desechar todo lo demás y aferrarme a un solo principio. La palabra de Dios es complementaria, trabaja todos los aspectos inherentes al comportamiento humano, de tal forma que no puedo despreciar una parte y aceptar otra. Es como quien dice, el Señor es un Dios de orden. Entonces, como es un Dios de orden, no le demos cabida al espíritu, porque cuando la gente está en el espíritu, hace un desorden. ¿Un desorden para quién? ¿Para nosotros o para Dios? Porque el orden de Dios no necesariamente es el orden mío. Su palabra dice que nuestros pensamientos no son como sus pensamientos, ni nuestros caminos son como sus caminos. Cuando decimos, es que Dios no quiere esto, estamos tratando de decir una barbaridad. Decimos, Dios no quiere esto o Dios no quiere aquello. Sería tanto como decir que yo entiendo lo que Dios quiere. Y yo, un ser humano, no puedo entender lo que Dios quiere. Puedo entender una ínfima parte de lo que Él me está diciendo en su palabra. Pero la vastedad, la grandeza, la profundidad de su palabra no puede ser comprendida en su totalidad por el razonamiento humano. De ahí que nosotros debemos apegarnos a la Escritura, a la palabra de Dios, para poder entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora, ¿por qué es valiosa la doctrina? ¿Por qué tenemos que tener una doctrina, un fundamento doctrinal? Es decir, principios fundamentales que rijan nuestro comportamiento, que rijan nuestras asociaciones religiosas, que rijan nuestro grupo, nuestra iglesia, entre comillas nuestra, porque la iglesia es de Dios. Bien, el conocimiento doctrinal proporciona lo necesario para una expresión autorizada, coherente y sistemática de la verdad divina. Una iglesia con una doctrina endeble, una iglesia con una doctrina poco fundamentada, fácilmente puede ser confundida, fácilmente puede ser arrastrada por un líder que aprovecha la falta de preparación de la feligresía para poder entonces llevarlos a donde él quiere. Y vemos ejemplos innumerables en esto. Hemos visto ejemplos de gente que incluso llaman a su feligresía o a su congregación a suicidarse y que lo han hecho, y lo hemos visto en diferentes tiempos, lo hemos podido ver. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña algo muy distinto. Debemos de ser cuidadosos en cuanto a la doctrina. Por eso dice la Escritura que no seamos ya niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, porque muchos toman la porción de la Escritura que les conviene, que se adecúa a su forma de pensar o a su forma de ser, para entonces imponerla a una feligresía no preparada, poco doctrinada, poco entendida en los quehaceres de la Escritura y de la palabra, y entonces son manipulables. Y les hacen creer que ellos, ese líder,
es la única persona autorizada para entender la palabra. Y te hacen creer que solamente ellos pueden decirte qué debes hacer y qué no debes hacer. Que desobedecerlos a ellos es desobedecer a Dios. Que el que no está de acuerdo con ellos está fuera de la voluntad de Dios o está lejos de recibir lo que Dios tiene para él. Por eso es muy importante que tengamos una doctrina bien fundamentada, una doctrina basada en la palabra de Dios. Muchos creen y muchos practican la religión sin doctrina, por considerar que la doctrina es anticuada y poco práctica en nuestros días. Sin embargo, la doctrina fue, es y será necesaria mientras el hombre se pregunte de dónde vengo, quién soy, a dónde voy. Estas interrogantes nos obligan a buscar la verdad, pero no de una manera desordenada, no de una manera alocada, por así decirlo, porque el hombre que extravía algo y desea encontrarlo, no busca sin ton ni son por todas partes. Empieza a recorrer en su mente todo lo que hizo, todos los caminos, todos los lugares donde estuvo y empieza a buscar de manera sistemática para encontrar lo que él perdió, lo que extravió. Entonces, de la misma manera debemos hacerlo con la palabra de Dios. Miren, mucha gente dice, o se escuchan voces por ahí de grupos religiosos, de pseudolíderes, de mucha gente que dice, no importa lo que uno crea, si hacemos lo correcto. Suena aparentemente bien, ¿verdad? No importa lo que creamos, siempre que hagamos lo correcto. La verdad es que porque creo lo que creo, hago lo que hago. Y si creo lo correcto, actuaré correctamente. Si no tenemos esperanza de una vida más allá de la muerte, difícilmente actuaremos de manera correcta en esta vida. Porque creo lo correcto, actuaré correctamente. El conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. Las sólidas creencias desarrollan y forman un carácter sólido. ¿Cómo podríamos hacer lo correcto sin conocer qué es lo correcto? Se requiere necesariamente saber, conocer lo correcto para actuar correctamente. De ahí que Dios nos proporcionara la ley escrita, porque antes de la ley escrita el hombre decía y hacía 1000 cosas para justificar su pecado. Se inventaron dioses, se inventaron muchas cosas porque no se sabía, no se conocía qué es lo que Dios quería, qué es lo que Dios nos quería decir. Un buen grupo de personas, un grupo nutrido de personas, se deja llevar por las revelaciones o por los pensamientos de una persona. Hay personas carismáticas, hay personas con un don de gentes, hay personas con un liderazgo, pero que lo ponen al servicio de sus propios intereses y no al servicio de la obra de Dios. El conocimiento doctrinal, es decir, las personas que son doctrinadas, que son enseñadas en la palabra de Dios, se equivocan menos que las personas que no fueron enseñadas. Mucho tiempo después puso al descubierto las creencias erróneas de la humanidad. La humanidad tenía pensamientos que Dios era el rayo, que Dios era la lluvia, que Dios era el mar, pero viene la palabra de Dios y nos muestra quién es Dios, qué quiere Dios de nosotros. Si usted quiere equivocarse en su vida cristiana o en su vida secular, es decir, en la vida cotidiana que usted lleva, es muy fácil. Ignore las Escrituras. Dice Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Si usted quiere equivocarse, ignore las Escrituras. Ignore que hay un Dios. Ignore que hay un Dios que lo va a llamar a cuentas. Porque si usted ignora eso, hará lo que usted quiera. Y entonces seguramente se equivocará. Gálatas 1:9 nos dice, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. De ahí la importancia que cada maestro, que cada ministro que enseña, aquel que predica, conozca la doctrina, el evangelio que enseña, para evitar desviar la enseñanza del objetivo general de la palabra de Dios, que es formar cristianos, es decir, seguidores de Cristo, que no solamente se congreguen, sino que vivan vidas cristianas, es decir, una iglesia trabajada que se aparta del mal comportamiento, comprada y salvada, que pueda reunirse con Él en la eternidad. Mire, vayamos a la Escritura, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció,
también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo repetiré para que sea claro. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios, de acuerdo a este texto, Romanos 8:29, es que todos nosotros seamos hechos, seamos formados, seamos construidos como a esta imagen preciosa del Hijo de Dios. No a la imagen del líder, no a la imagen del vecino, no a la imagen de este o de aquel, sino a la imagen preciosa de Dios. El evangelio o el cristianismo es básicamente cambio y transformación. Necesitamos cambiar de lo que somos para parecernos cada día más a la persona de Cristo. Hay diferentes tipos de doctrinas, las clasificaciones de las doctrinas son muchas, pero por ejemplo, está la teología exegética. La palabra exegética viene del vocablo griego que significa extraer, y en este caso, esta rama de la teología busca establecer la verdad expresada en la Biblia, pero para ello se apoya en el idioma original en que fue escrita la palabra de Dios. Hay teología histórica, investiga la historia, el desarrollo y la interpretación doctrinal, abarca el estudio de la Iglesia desde sus comienzos, según lo enuncian los programas y credos de la Iglesia. Está la teología bíblica, está la teología sistemática, la cual estamos ocupándonos hoy. Hay un sistema de doctrina, un orden de temas lógicos, un orden gradual de conocimiento. No enseñamos a las personas de manera aleatoria. Debemos de enseñar a las personas de manera sistemática. Es como el que construye una casa. No comienza poniendo el techo, no comienza poniendo paredes. Comienza excavando la tierra, comienza desarrollando todo un sistema de fundamentación para sobre ese sistema construir lo que debe construirse en la vida de la congregación. No solamente hacerlo de manera aleatoria, sino sistemática. Pongamos los cimientos primero, después construyamos muros, después pongamos el techo, pero todo de manera ordenada, de tal manera que podamos construir una persona que se acerque a los principios que Dios quiere que esta persona tenga en su propia vida. Permítame ponerle otro ejemplo. Es como cuando llevamos a nuestros niños a la escuela y empiezan a enseñarles y les enseñan bolitas y palitos. Y uno pudiera decir, ¿para qué sirven bolitas y palitos? Bolitas y palitos, el niño va a poder hacer letras. Con esas letras más adelante va a poder formar palabras. Con esas palabras va a formar frases. Con esas frases va a formar oraciones. Con eso desarrolla su escritura. Puede expresar su manera de pensar, su manera de sentir o su propia necesidad. De esa manera debemos construir el conocimiento en nuestros feligreses, que son niños espirituales. A un niño no se le puede dar carne, a un niño no se le debe dar carne, porque lo enfermaríamos. Hay que darle leche, hay que darle los primeros rudimentos, los fundamentos de la palabra de Dios para que vaya creciendo y se vaya desarrollando de manera correcta. Es por eso que nosotros debemos, como líderes, tenemos la responsabilidad de enseñar, de tener una doctrina sana, fundamentada en la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a iniciar? Debemos tener una fuente de información común entre todos los cristianos, en la cual podamos sustentar la doctrina. Esta fuente, sin lugar a dudas, es la palabra de Dios, es la Biblia, libro inspirado por Dios, donde se nos relata claramente la historia de nuestra relación con Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Cómo fue hecho el hombre? Ahí se enumeran mandamientos, estatutos, promesas, profecías, preceptos, ejemplos para vivir nuestras vidas conforme a la enseñanza de Dios. La naturaleza nos habla de su poder y de su sabiduría, pero no nos enseña la forma en que Dios redime al hombre. Dios quiere que sepamos quién es Él, cómo es Él y qué está esperando Él de nosotros. Es el único documento conocido hasta hoy donde el autor de todo nos cuenta cómo fue creado todo lo visible e invisible, cómo fueron, cómo son y cómo serán los tiempos que el hombre habrá de vivir en esta tierra. Hay una doctrina del pecado en la cual se analiza
toda la tragedia del hombre, dónde es el origen del pecado, cómo empezó todo. Y entonces esta doctrina del pecado son todos los textos, todos los pasajes bíblicos donde se habla del pecado del hombre. Existe otra doctrina, la doctrina de la salvación, de manera que cómo opera la expiación de nuestro pecado a través de la muerte de Jesucristo, nuestro Salvador. Hay una doctrina de Jesucristo, la cual nos enseña todo lo que Él tuvo que hacer para redimirnos. ¿Quién es Él? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su forma de trabajar? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Qué está haciendo Él para salvarnos? Esta es la provisión de Dios para liberarnos del pecado. También existe la doctrina de la expiación. ¿Cómo fue expiado nuestro pecado? Porque no es solamente un acto simple, es profundo, es amplio. No podemos entender en la dimensión completa todo lo que Él hizo. Ahora viene la doctrina del hombre. ¿Cómo fue creado el hombre? ¿Por qué al hombre le corresponde el número 6? Porque fue creado el sexto día. Toda una serie de cosas, una serie de elementos, de conocimientos, de fundamentos que nos enseñan qué es lo que Dios quiere para con nosotros. Luego está la doctrina de Dios. Nadie podría explicar quién es y cómo es Dios sin que Dios mismo lo revele. Es imposible para una criatura finita, para una criatura pequeña como nosotros, entender lo eterno, la fuente de todo lo que existe. Sin embargo, muchos creen que pueden explicar quién y cómo es Dios sin leer lo que Él mismo ha tenido a bien compartirnos. Muchos piensan y lo afirman, Dios no existe, pero nunca se han tomado el tiempo de tratar de leer la Biblia de manera espiritual para poder entender. Queremos analizar la palabra de Dios y cuando la gente la analiza de esa manera, pues encuentra errores, encuentra fallas, porque la está analizando racionalmente. La Escritura nos enseña que las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente y las cosas carnales se deben de discernir carnalmente. Vayamos pues entonces a la Escritura. Vamos a empezar a aprender por qué la palabra de Dios tiene 66 libros, por qué la palabra de Dios es autoría de Dios. ¿Por qué si tantos hombres la escribieron hay un solo autor? Todas estas interrogantes revelan y nos enseñan que el pensamiento humano no es capaz de entender las cosas de Dios. Incluso teólogos, incluso sacerdotes, incluso pastores han dicho mucho que en la Biblia está expresado el sentir de un profeta o el sentir de un militar o el sentir de una persona. No. En la Escritura está lo que tiene que estar escrito. Es el Espíritu Santo quien inspiró las Escrituras. En la siguiente entrega de este material vamos a ver nuestro capítulo 1, las Escrituras, es decir, la palabra de Dios. Muchas gracias por su atención en este día. La Iglesia Cristiana Camino de la Cruz les agradece a través de mi persona, el pastor Juan Horta. Les agradezco mucho su atención y estaremos compartiendo, si Dios lo permite, un poco más en relación a la sana doctrina y a los principios fundamentales de la palabra de Dios, a fin de que seamos construidos, formados, porque dice su palabra, mas a todos los que le recibieron, es decir, aquellos que le aceptaron en su corazón, les dio potestad, les dio poder, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Es decir, me tengo que hacer un hijo de Dios, me tengo que construir, me tengo que formar como un hijo de Dios. El hecho de aceptarlo es el principio, pero de ahí inicia un crecimiento, un desarrollo, hasta que yo sea formado, sea hecho un hijo de Dios. Muchas gracias, el Señor les bendiga.